Hola familia W, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien en este día. Bienvenidos a este gran devocional y a este tiempo que Dios nos ha permitido tener el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Giancarlo, yo soy uno de los docentes que acompaña el área superior del colegio y realmente para mí es un privilegio estar el día de hoy acá al frente de todos ustedes, de las personas que nos acompañan en casa, de las personas que se encuentran acá en el colegio, de cada uno de nuestros estudiantes. Y pues nada, básicamente el día de hoy vamos a hablar un poco respecto a un personaje que desde mi punto de vista y en todo el tiempo que yo he llevado como cristiano me marcó la vida. Es un personaje que en muchas ocasiones vivió muchas situaciones en su vida, pero siempre estuvo de la mano de Dios y cuando realmente decidió generar ese cambio, todo empezó a fluir de una manera muy diferente. Para comenzar, me gustaría que oráramos antes de poder empezar a hablar acerca de este personaje. Quiero que le entreguemos este día a Dios porque pues ante nada tenemos un día más de vida, Dios nos ha dado la oportunidad de estar acá reunidos. Entonces pues nada, comencemos a orar. Señor, te queremos dar gracias por este nuevo día, papá. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar en este lugar, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que si estamos en este lugar es porque tú tienes un propósito para con nosotros, Señor. Sabemos que el mensaje que tú tienes preparado es algo que tú desde hace mucho tiempo ya lo tenías y sabemos que tú vas a marcar la diferencia y vas a hacer un cambio en este día y en nuestras vidas para el día de hoy, ¿vale? En nombre de Jesús, amén. Bueno, empecemos hablando de este personaje. Anteriormente y antes de que esta persona se acerque a Dios, tenía un nombre. Luego, y es algo muy raro que pasa en la Biblia, y es antes de que la persona se acerque a Dios, tiene un nombre. Una vez se acerca a Dios y empieza a buscar de Dios, en ocasiones cambia su nombre y es por un objetivo. El día de hoy vamos a hablar de un personaje conocido como Pablo. Tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, tal vez muchos de ustedes ya conocen la historia de lo que él vivió, de cómo fue su transformación, pero el día de hoy vamos a hablar de algo en específico que marcó la vida de Pablo y es una sola palabra y es identidad. Este personaje yo lo relaciono mucho con mi vida porque cuando yo estaba en el colegio pasaron muchas cosas. Sé que muchos estudiantes están pasando en este momento por situaciones por las cuales yo los entiendo porque yo sé qué son esas situaciones, yo sé cómo es pasar por esas situaciones, pero la diferencia es cómo tú como joven y como persona que me estás oyendo vas a tomar esa decisión y cómo vas a aprovechar esa situación para marcar una diferencia y para marcar un cambio. Anteriormente Pablo no se llamaba Pablo. Antes, como ustedes saben o las personas que no lo conocían, Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, era una persona que estaba en contra de Cristo, era una persona que decía como yo no estoy de acuerdo con el pensamiento de estas personas y por eso quiero matarlas, quiero hacerles daño. Pero una vez él tiene ese cambio, todo empieza a generar una vida nueva, todo empieza a cambiar, todo empieza a verse de una manera diferente. Anteriormente Pablo se conocía como Saulo, Saulo de Tarso, y ese nombre desde el principio tiene un objetivo. Como ustedes saben, y para los que de pronto no lo conocen, cada una de las personas que aparecen en la Biblia no aparecen por casualidad, sino porque realmente quieren mostrar un mensaje a cada una de las personas y son personas que como tú y como yo vivimos situaciones muy similares. Tal vez estamos en una época diferente, pero la situación puede ser la misma. Y si nosotros nos miramos un poquito o si vamos un poquito al tema teológico, Pablo, anteriormente llamado Saulo, tenía un nombre o tenía este nombre porque ese nombre tenía un significado. Para los que de pronto no lo conocen, el significado de este nombre es un nombre hebreo principalmente que tiene como definición o básicamente hace referencia al pasado de pedir o desear. Es decir, que si lo miramos como tal, desde un punto de vista un poco teológico, nos vamos a dar cuenta que este nombre significaba aquel que ha sido pedido por Dios. Es decir, que desde el principio de los tiempos Dios sabía cuál era el propósito de Pablo, Dios sabía que él iba a perseguir a los cristianos y adicional a eso él sabía cuál era la transformación que iba a tener. Si lo transformamos o si lo miramos desde nuestros puntos de vista y desde nuestras vidas, vamos a saber que cada una de las cosas que tú y yo hemos pasado durante la vida nos han servido para algo. Muchas veces decimos como Dios, ¿por qué permites que pase esta situación en mi familia? ¿Por qué me está pasando esta situación con mis amigos? ¿Por qué me está pasando esta situación personal? Pero cada una de las pruebas que nosotros tenemos en nuestras vidas muchas veces son puestas incluso por Dios. Había un dicho que una vez yo escuchaba de un pastor muy conocido y decía,
No todas las cosas buenas provienen de Dios y no todas las cosas malas provienen del diablo, porque a veces nosotros lo que tendemos a hacer es como nos pasó algo malo, no es Dios, sino es que el diablo nos está atacando y realmente no es así. Muchas veces Dios nos pone pruebas y Dios nos pone situaciones para que nosotros podamos acercarnos mucho más a Él y confiar mucho más en su palabra. Entonces, algo que parece muy curioso es que desde el principio es una persona pedida por Dios. Si nos vamos a la Biblia principalmente vamos a ver que en Hechos 9 es donde se desarrolla toda la historia de Pablo. Es un capítulo en el cual habla de qué era lo que hacía él y cómo fue su transformación en cuanto al acercamiento a Cristo. Y decía Hechos 9, que Pablo estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. El viaje sucedió y al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vemos el primer encuentro que tiene Pablo con Dios. Si nos fijamos, los encuentros entre las personas y Dios en muchas veces o en muchas ocasiones son un poco extraños. Sabemos que en muchas ocasiones nosotros nos levantamos, decimos como bueno, vamos a hacer esto día a día, vamos a preparar esto, tengo estas actividades para desarrollar, pero en muchas ocasiones vemos que se nos sale todo el control. Y así es Dios. Dios siempre nos va a sacar de control absolutamente todo. Cuando nosotros queremos planear nuestra vida, cuando nosotros queremos tener el control de nuestra vida, Dios dice: no, Señor, aquí soy yo el que manda, yo quiero algo mejor para ti y por eso voy a moverte un poquito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Pablo? Hay muchos historiadores y si lo miramos en la Biblia, en ninguna parte dice que se cayó de su burrito, pero muchos historiadores lo relacionan con que él iba pues moviéndose hacia ese lugar. Sabíamos que en esa época pues no existían los carros ni nada por el estilo. Las personas tenían que moverse en grandes cantidades y obviamente utilizaban los animalitos para moverse. Entonces es por esa razón que muchas personas dicen como no, pues él obviamente se cayó de su burro. Hay otras versiones que dicen como se cayó del animal en el cual iba, y es ahí cuando Dios le habla. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas con Dios. Muchas veces nosotros decimos: Dios, pero es que no nos estás hablando. Dios, ¿por qué no me dices qué pasa? Dios, dime yo qué puedo hacer para cambiar esta situación. Y a veces nos volvemos tan espirituales que queremos como que Dios se nos venga de una manera sobrenatural. Y si nosotros nos miramos y vamos a la Biblia, en Romanos, la Biblia dice que Dios se manifiesta a través de su creación. Dios siempre nos está hablando, Dios siempre te está diciendo: oye, mira, esto está bien, esto está mal. Para eso también Dios nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros sepamos en nuestro corazón cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Y cuando pasa esto, Él dice como: uy, ¿quién me está hablando? Y dice como: ¿quién eres, Señor?, pregunta Pablo. Y dice: soy yo, a quien le persigues, le contestó esa voz. Levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Además de que Pablo se cae de su caballo, de su burrito, del lugar en el cual iba, él queda ciego. Y Dios le dice como: bueno, ya me escuchaste, ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y muchas veces Dios está esperando y muchas veces Dios nos dice como: mira, esto es lo que debes hacer. Y a veces nosotros somos tan tercos que decimos como: no, tal vez eso no es Dios, tal vez es un pensamiento, o yo creo que esto es mejor. Y eso me pasaba mucho en el colegio. Si lo miramos con el tema de identidad, algo que me pasaba mucho en el colegio era que yo tenía muchos miedos, a pesar de que yo soy cristiano casi que desde cuna. Muchas veces escuchaba la voz de Dios, muchas veces decía como: Dios es bueno, te adoro, te canto, iba los domingos a la iglesia, pero en muchas ocasiones dentro de mi corazón yo sentía que no pertenecía ahí, pero realmente no era porque las personas no me hicieran que yo perteneciera a ese lugar, sino que yo mismo me excluía, yo mismo tenía una identidad que no estaba definida en ese momento, y por esa razón era que yo hacía cosas que tal vez no eran en cuanto a la voluntad de Dios, o tal vez en muchas ocasiones tomaba decisiones que realmente no eran las mejores para mí. Y sé que muchos de ustedes en este momento están pasando por situaciones en las cuales dicen como: yo voy a hacer esto porque yo creo que es lo correcto, pero debes preguntarte antes de desarrollar esa acción: ¿es lo correcto para Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere para tu vida? Nosotros siempre tenemos ese pensamiento, y Dios, a pesar de que nosotros creamos que no nos va a hablar, Él siempre está mandándonos mensajes, Él siempre está mandándonos dardos diciendo como: esto es lo que debes hacer, así lo debes hacer, pero ya es tu decisión
si decir yo quiero hacer lo que Dios dice o yo quiero hacer lo que yo deseo. Entonces, luego pasa eso y él dice como, bueno, ya me caí, ya no sé qué hacer, dime quién eres, yo necesito saber quién eres. Y el Señor le dice como, yo soy Jesús a quien le persigues. Debes entrar a la ciudad y vas a hacer todo lo que yo te diga, vas a ver a una persona y esa persona te va a indicar ahora qué debes hacer. Entonces ahí vemos algo muy importante y es que Dios en muchas ocasiones no solamente nos habla a nosotros directamente, sino que usa a otras personas. Y muchas veces esa persona que tú crees como que te va a ayudar, pueda que te ayude y pueda que sea incluso enviada por Dios, pero antes de eso es preguntarle a Dios como, bueno Dios, si será la persona, si será la palabra que tienes para mí, eso es lo que yo debo hacer. Entonces, bueno, después de eso, si nos vamos a la Biblia, él le dice, bueno, levántate, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero abrió sus ojos y no podía ver. Así que tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego durante 3 días, sin comer nada ni beber nada. Había en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, Él empieza a acomodar absolutamente todo. No sé si les ha pasado, tal vez sí, tal vez no, pero espero en algún momento les pase, que ustedes empiezan a acercarse a Dios y ustedes empiezan a ver que las cosas empiezan a actuar de una manera diferente. Cuando nosotros le damos nuestro control de la vida a Dios, las cosas van a ser mucho mejores. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien. Y la palabra de Dios dice también como, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que si nosotros nos acercamos a Dios y si le damos el control a Dios, vamos a darnos cuenta que la vida va a tener un objetivo, va a tener un fin y nosotros no nos vamos a sentir tan perdidos. Cosa que sé que tal vez les pasa a algunos y cosa que a mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio. Llega el momento de mi vida también en el que yo tengo ese choque y yo digo como, yo siento que no estoy haciendo nada, siento que tal vez trato de llenar vacíos, pero siempre me siento vacío. Y ese momento para mí fue el momento en el que yo me caí de mi caballo, en el que yo me quedé ciego y dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no veo, yo ya no sé para dónde voy, quiero que tú tomes el control de mi vida y empieces a actuar conforme a tu corazón. Entonces, ahí vemos algo y vemos el primer cambio de Pablo y es como, él se cae y lo primero que hace es como, bueno, voy a seguir lo que usted me dice, o sea, esto es muy raro porque jamás en la vida me había pasado, pero lo voy a hacer, voy a creer en usted y voy a hacer lo que usted me está diciendo. Y es lo que le dice Dios a Ananías en ese sueño, le dice como, mira, él va a hacer esto y pues tú lo que vas a hacer es que cuando llegue, pues vas a limpiarle los ojos para que él pueda recobrar la vista. Entonces ahí lo que vemos nosotros en cuanto al tema de identidad es una decisión. Y muchas veces eso es lo que nosotros debemos tomar en nuestras vidas para generar un cambio, una decisión. Nosotros tenemos muchas cosas por elegir. ¿Cuál es la mejor decisión y cuál es la decisión que te está dando Dios para que tú digas como yo quiero hacer esto para mi vida? Entonces Ananías respondió, dice la Biblia, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo está mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí, autorizado para los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Entonces ahí ya vemos la otra parte. En una parte tenemos a Pablo, una persona que perseguía a cristianos, se cae de su caballo y empieza a seguir a Dios. Tenemos la otra parte en la cual Ananías dice como, pero es que tú me estás mandando a un lugar donde sé que me van a hacer daño porque esa persona que tú me estás diciendo viene a matarnos, viene a buscarnos a nosotros para llevarnos presos. ¿Y tú quieres que vaya allá? Y él dice, vaya, yo quiero que usted vaya porque aquí va a haber un cambio y va a haber un pequeño milagro o un gran milagro. Entonces, otro tip que vemos en cuanto al tema de identidad es obediencia. Cuando tú tienes tu identidad definida en Dios, vas a darte cuenta que a pesar de que Dios te diga, haz esto y por más loco que te parezca, tú te vas a dar cuenta que todo, si lo haces conforme a la voluntad de Dios, va a fluir de una manera. Él dice como listo, yo voy a ir
Y cuando llega a la casa, él pone las manos sobre Saulo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas llena del Espíritu Santo. Al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró sus fuerzas. Ahí ya vemos el cambio de Pablo. Pablo ve su primer milagro y dice como: wow, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Yo estoy viendo que si realmente tomo las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y empiezo a tener mi identidad en Dios, empiezo a creer en lo que Dios me está diciendo, voy a ver un cambio en mi vida. Y ahí es cuando Pablo tiene su cambio, no solamente porque recobra la vista, sino además porque él ve un cambio en su vida, él ve un milagro en su vida. Y muchas veces Dios permite que pasen ese tipo de cosas para que digamos como: wow, definitivamente Dios es bueno, Dios sí tiene algo para nosotros y quiere cambiar nuestra vida. Pablo en ese momento se levanta, pasan los días, digamos que él empieza a compartir tiempo con los discípulos y empieza a predicar. Entonces ahí algo que ya vemos es como él no espera el tiempo, él define su identidad con Dios, él dice como: wow, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Porque así como dice la palabra, Dios está en la puerta llamando y dice: he aquí, el que oye mi voz, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Él está tocando la puerta y está diciendo: yo quiero brindarte esa identidad que necesitas, yo quiero darte esa seguridad que necesitas. La pregunta es: ¿cuánto tiempo tienes que esperar? ¿Cuántas situaciones de tu vida tienes que esperar para que tú tomes esa decisión de acercarte a Dios? Pablo no se demoró nada. Él dice la Biblia que una vez él recobró su vista, recobró las fuerzas, él empieza a predicar la palabra. Y algo muy interesante, y es que primero se cambia el nombre. Entonces teníamos el Saulo de Tarso, que significaba el que fue pedido por Dios, a un cambio total llamado Pablo. La palabra Pablo viene del griego, que significa pequeño. Y él dice: yo quiero cambiarme mi nombre a Pablo porque delante de Dios yo soy pequeño, yo no soy nadie delante de Dios. Ve la grandeza de Dios, una persona que perseguía cristianos, sufre una situación y dice: yo quiero eso para mi vida, cambia y dice: wow, yo definitivamente veo a Dios y para mí es el top, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy. Algo que me parece muy bonito es que en Efesios 1:4, si nos fijamos desde la parte de la escritura de la Biblia, una vez Pablo empieza a predicar, él empieza a vivir muchas situaciones, cosas buenas, cosas malas, pero aún así nunca deja de orar, nunca deja de buscar de Dios, nunca deja de creer en Dios. Es decir, que él, una vez generó ese cambio, empezó a tener su identidad definida. Él en Efesios 1:4, es una carta que él escribe, dice como: Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, él ve tanta grandeza, él tiene esa identidad tan definida que dice como: wow, definitivamente él marcó mi vida y eso es lo que yo quiero para el resto de mi vida, a pesar de que se vengan situaciones. Porque sabemos que muchas veces cuando nosotros como personas que buscan de Dios, decimos como: yo quiero buscar de Dios, es muy difícil de depender de Dios, yo no se los voy a decir. Yo cuando tomé la decisión, yo dije: yo quiero cambiar eso para mi vida, quiero hacer lo mejor para mi vida y quiero confiar en Dios. Les voy a ser honesto, no ha sido fácil, pero he visto la mano de Dios porque he entendido cuál es mi identidad como hijo de Dios. Y eso es lo que yo quiero brindarles hoy a ustedes. La pregunta es: ¿te sientes tú como un hijo de Dios? Y si no te sientes, la pregunta es: ¿por qué? Porque Dios en este momento te está llamando y te está diciendo: hey, yo quiero brindarte esa identidad que tú necesitas. Yo quiero darte todo lo que tú me has pedido por mucho tiempo, porque sé que muchos en oraciones, muchos en palabras incluso le han dicho: Dios, yo quiero esto, Dios, yo quiero lograr esto. Y Él solo está esperando que tú realmente abras tu corazón para que Él pueda actuar. A veces es bueno confiar en Dios. Yo se los puedo decir, yo soy un testimonio vivo de que confiar en Dios vale la pena y de que cuando realmente le entregamos las cosas a Dios, le entregamos nuestra vida a Dios y empezamos a entender esa identidad que tenemos como hijos de Dios, las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Entonces, familia W, mi reto es: crean en Dios. Sé que es difícil, pero cuando lo hacen y cuando ustedes dicen de verdad: quiero confiar en ti, quiero confiar en tu palabra, las vidas de cada uno de ustedes van a generar un cambio que ustedes nunca se van a olvidar. Tal vez muchas situaciones van a pasar, porque como les decía, Pablo decide cambiar y él vive muchas cosas y muchas cosas muy pesadas que uno dice como: yo
vivo eso y yo digo, yo me arrepiento de haberme elegido o de haberme convertido al bando de Dios. Pero él aún así decía, como yo te alabo porque yo sé que en ti voy a encontrar paz, en ti voy a encontrar salvación. Y eso es lo que Dios nos quiere brindar hoy, paz, salvación, esos sueños que ustedes tienen, esas metas, esos miedos que ustedes tienen, Dios lo que quiere hacer es tomarlos y aligerar la carga. Así que familia W, el día de hoy vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios principalmente porque, como les digo, estamos acá. Hay muchas personas que tal vez en este momento no tienen la oportunidad, pero el hecho de estar acá ya es un privilegio, es una nueva oportunidad que Dios nos brinda para decir, hey, acércate, que yo te quiero mostrar esas cosas grandes y esas cosas ocultas que tú no conoces y que tú siempre me has pedido. La Biblia también dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadiduras. Así que Dios no nos pide nada, Dios solo nos pide un corazón. Dame tu corazón y yo a cambio te daré todo lo que tú me has pedido. Así que Padre Celestial, te queremos dar gracias por este nuevo día. Gracias Señor por esta palabra, gracias Señor porque sabemos que tú eres bueno Señor, sabemos que aunque muchas veces nos alejemos de ti, aunque muchas veces nosotros prefiramos tomar decisiones aparte de ti, preferamos tomar otros pensamientos aparte de los que tú nos pones en nuestro corazón, aún así tú sigues ahí, tú sigues tocando la puerta. Sabemos que tú eres un caballero, papá, y sabemos que tú tienes cosas grandes para nosotros, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tú definas esa identidad de nosotros, Señor. Te pedimos que tú seas cambiando nuestras vidas, que tú seas quitando tal vez esos miedos, Señor, que nos genera el hecho de confiar en ti, que nos genera el hecho de entregarte todo nuestro ser, Señor. Sabemos que si confiamos en ti, tú no nos vas a dejar caer, Señor, porque así como dice tu palabra, aunque nosotros hagamos muchas cosas malas, Señor, tú nos vas a ayudar, Señor, y nos pones el ejemplo. Si nuestros padres, aún siendo buenos, nos dan cosas buenas, ¿cuánto más tú que estás en los cielos nos vas a dar todo lo que pidamos en oración, Señor? Así que te pedimos, Señor, el día de hoy, más que cosas, más que sueños, más que anhelos, Señor, es que tú definas tu identidad en nosotros, Señor, que tú nos hagas entender, Señor, que somos tus hijos, Señor, que somos parte de ti y que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, que así como decía Pablo en Efesios 1:4, tú nos has escogido desde antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo, y sabemos que si estamos acá es porque tú nos quieres mostrar cuán grande y cuán maravilloso eres, Señor. Te pido que tú seas bendiciendo a cada familia aquí representada, Señor, que tú seas ayudándola en cada una de sus necesidades, Dios. Líbralos de todo mal, Señor, y muéstrales cada una de las cosas que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y amén. Familia W, fue un placer realmente y una bendición estar acá con ustedes. Espero que tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana. Ya se acerca el fin de semana, otros días para descansar, para compartir en familia y no olviden cuál es tu identidad en Cristo. Recuerda que Dios tiene cosas grandes para ti y Dios quiere mostrarte todo lo maravilloso que Él tiene para ti, Señor. Así que les deseo lo mejor, espero que tengan un muy buen día y Dios me los bendiga.